Buenas a todos. Hoy vamos a hablar de muchas cosas, pero primero, hoy traemos, por ejemplo, a nuestra amiga Elena, que es psicóloga y coach, y nos va a hablar de dos inteligencias, básicamente. Vamos a repasar un poco cuántas inteligencias hay, pero vamos a entrar en dos inteligencias. No lo voy a decir y voy a dejar que ella se exprese y se explique y que nos cuente cuáles son esas inteligencias y por qué vamos a indagar en esas dos inteligencias. Buenas, Elena, ¿qué tal? Hola, Moad, buenas noches. Sí, como tú bien lo acabas de decir, hoy vamos a hablar de dos tipos de inteligencia que están dentro de las 8 inteligencias propuestas por la teoría de Howard Gardner, las inteligencias múltiples. Repasando un poquito cuáles son esas 8 inteligencias, pues habíamos hablado ya anteriormente de que la lingüística es esa capacidad, tanto verbal como escrita, para expresarnos, para comunicarnos. Verbalmente podemos ver que estudiantes o personas son buenas en el área, lo que es el debate, lo que es la oratoria, los que estudian política, todo esto en el área escrita están, bueno, los escritores, los que escriben libros, los poetas, estudiantes que destacan en el área de redacción de cuentos, de historias. Vemos que estas personas tienen una gran capacidad lingüística, o sea, que se expresan bien tanto de forma verbal como escrita. La segunda inteligencia, que es la lógico-matemática, como ya lo habíamos mencionado, es esa capacidad numérica, o sea, que ellos que destacan, pues, estos estudiantes son muy buenos en lo que es el área de las matemáticas. También en su vida personal son muy prácticos, o sea, buscan soluciones rápidas a los problemas, son muy lógicos, por eso la palabra lo dice, lógico-matemática. La inteligencia, la tercera, es la visoespacial. Cuando tú escuchas espacial, tú piensas que es el espacio. Sí, No se refiere al te asusta un espacio, poco, ¿no? ajá, no se refiere al espacio, sino que ellos pueden imaginar, son muy imaginativos. Entonces, en su mente, ellos pueden descomponer o visualizar los objetos y todo en distintas dimensiones y se arman como una especie de mapa. O sea, esa es una capacidad que tienen ellos. Y en base a eso memorizan y funcionan. Por ejemplo, tú le dices una ruta y a ellos no se les olvida. Ubican lugares fácilmente, o sea, aprenden todos los componentes que tiene esa ruta, ese lugar. Por ejemplo, los guías turísticos son muy buenos en este tipo de inteligencia. También los que estudian dibujo o diseño gráfico, por eso, porque pueden visualizar todas las dimensiones de los objetos en su mente. Está la inteligencia, la kinestésica corporal. Esa tiene que ver con la precisión para movernos. Estas personas se sienten bien, pero cuando están en movimiento. O sea, conectan su mente con su cuerpo para realizar lo que ellos se dedican. Por ejemplo, los bailarines, los deportistas, los entrenadores, tienen esta inteligencia bastante destacada porque tienen mucha coordinación, equilibrio para realizar todas las actividades que ellos hacen. Por eso es considerado un tipo de inteligencia también. Está la musical, que ese es otro tipo de inteligencia, las personas que destacan mucho en la música, pero es por la sensibilidad del oído que tienen. O sea, ellos pueden componer melodías con facilidad, pueden aprender a tocar instrumentos con facilidad, les interesa, aprenden varios instrumentos al mismo tiempo, tienen un buen ritmo, porque no todo el mundo desarrolla un buen oído con la música para llevar el ritmo, ellos sí, por eso destacan en este tipo de inteligencia. Todos los artistas, músicos en general, cantantes, compositores, todos tienen este tipo de inteligencia. La naturalista se llama, son aquellas personas muy sensibles a lo que es la naturaleza, sobre todo el cuidado, protección de los recursos naturales, el medio ambiente, los animales, destacan los veterinarios, los biólogos, los que estudian ciencias biológicas, medio ambiente, les gusta mucho el reciclaje. Todas estas personas que protegen tienen una inteligencia destacada en esta área, o inteligencia naturalista. Y están las últimas dos, que son las de esta entrevista. La intrapersonal, que es adentro de mí. O sea, la capacidad que tengo para conocerme a mí mismo. Y la interpersonal, para relacionarme con los demás.
Ahí está la segunda pregunta que me hiciste. ¿Por qué vamos a profundizar en estas dos? Porque son las que utilizamos para relacionarnos con nuestro entorno. Y la importancia es que una depende de la otra. Están conectadas. La intrapersonal, que es cuánto me conozco yo a mí mismo. Todos esos recursos internos de autoestima, autoconcepto, autoestima, amor propio, autoconcepto, qué yo pienso de mí mismo, autoevaluación, o sea, cómo yo evalúo los comportamientos que yo tengo, todos esos recursos del yo van a medir o van a predecir, pues, cómo me voy a relacionar yo con mi entorno. Por eso es que están conectadas. Sí, y me pediste ejemplos también. Sí, dentro de mí, mi autoestima está baja, mi autoconcepto es negativo. Eso se va a reflejar en mis relaciones, en la forma en la que yo me relaciono. O sea, voy a tener relaciones muy conflictivas, negativas, con constantes problemas, que es lo que la gente comúnmente trae a terapia, pero es porque todo empieza en la intrapersonal, adentro de mí. Entonces, otro ejemplo en esta área puede ser, por ejemplo, un adolescente que quiere hacer amigos en el colegio. Él primero tiene que conocerse a él mismo para saber cuáles son sus intereses, claro, quién es él, cuáles son sus gustos, qué tipo de personas él se llevaría, pero primero él tiene que saber quién es él. Si soy introvertido, soy extrovertido. Y de acuerdo a todo eso, él va a buscar o seleccionar un grupo de personas con las cuales él va a interactuar. Y allí viene la inteligencia interpersonal, la otra. ¿Qué recursos comunicativos tengo? Las habilidades sociales en general entran aquí también, asertividad, empatía, escucha activa, entre otras, que van también a hablarnos de qué nivel de inteligencia interpersonal o social tendría este muchacho. Pero si él no se conoce el mismo... Lo que yo he entendido básicamente, el intrapersonal es, por ejemplo, saber es el autoconocimiento de una persona, ¿no? Por ejemplo, qué personalidad tengo, por qué me relaciono con la gente así, qué me pasa, ¿no? Saber quién soy yo primero, ¿no? Y como hablaste también de la autoestima, ¿no? ¿Qué me digo a mí mismo? Todas esas palabras que te comunicas a ti mismo, es solo todo lo relacionado con ti mismo, ¿no? Tu personalidad, cómo te hablas, cómo te cuidas, cómo te tratas, todo lo que sea algo que depende de ti es la interpersonalidad. Perdón. Y la interpersonalidad es, por ejemplo, tus habilidades que tienes para relacionarte con la gente, ¿no? Por ejemplo, si sabes comunicarte, si no, si por ejemplo, de la inter más o menos la hemos entendido, pero al revés, de la intra la hemos entendido, la de tu persona. Pero la de interpersonal, perdón, yo me estoy liando, pero sí, el concepto se entiende. Las habilidades que necesitas, ¿cuáles son, por ejemplo? Hasta ahora solamente hemos hablado de cómo relacionarte con ellos, ¿no? Por ejemplo, hablar, dejarse escuchar, tener, por ejemplo, habilidades sociales. ¿Qué más, por ejemplo? Bueno, es que esas son las más básicas. Asertividad, por ejemplo, es un pilar. Está la comunicación, dentro de la asertividad está la comunicación pasiva, que es cuando yo voy a poner mi punto de vista, mi opinión, pero si yo soy una persona que me comunico pasivamente o tengo ese rasgo, voy a dejar que la otra persona se anteponga ante a lo que yo quiero expresar y no voy a expresar o hacerme notar mi voz, lo que yo quiero decir. Si eres agresivo, que es el otro extremo, la otra persona no la vas a escuchar y vas a anteponer tu opinión. Y ahí tampoco hay una buena comunicación. Esa habilidad social, la asertividad está fallando. Y la comunicación asertiva, que es la del medio. O sea, decir mi punto de vista con seguridad y respetando el punto de vista del otro. Eso es básico para comunicarnos en cualquier entorno y con grupo de edad de cualquier edad. La empatía viene ahí también. La gente dice que es ponerme en los zapatos del otro, claro, pero en realidad es comprender el punto de vista del otro. No necesariamente tú tienes que haber pasado por eso o ponerte en sus zapatos para escucharlo, para comprender que la persona está diciendo algo respecto a lo que siente. Entonces es como intentar comprender, sería más la empatía en sí. Y la escucha activa, que es escuchando, pero no
solamente oír, sino escuchar con atención. Y bueno, devolverle a la persona lo que está diciendo, para que la persona se sienta escuchada, es lo que se espera. Se siente escuchada cuando yo le devuelvo, bueno, lo que tú me quieres decir es esto, te comprendo, aplico empatía, lo digo asertivamente, con seguridad. Todas van juntas. Serían las habilidades sociales principales. Las que yo recomendaría interpersonalmente, pilares son esas. Por ejemplo, cómo comunicarse, escuchar, intentar, por ejemplo, escuchar a la persona que te habla, también tener esa empatía, ¿no? De sentir a esa persona y no ponerse en los zapatos, que aquí no lo aplica a lo mejor. Sí, yo añadiría también la simpatía también. Porque la simpatía. Si quieres, en el tema de la simpatía, ¿a qué te refieres? La primera impresión cuenta. La primera impresión. Cuando llegas a un grupo, quieres conocer a alguien, tienes que aplicar cierto nivel de simpatía, sonrisa, ser amable, claro. Parte de la simpatía. Te iba a decir otra, ahorita se me pasó. Bueno, lo importante lo tenemos. Porque mucha gente, en verdad, la persuasión. La persuasión de la manera en la que yo me vendo, prácticamente cuando voy a, por ejemplo, una entrevista de trabajo o vas a entrar a un grupo de amistades, tienes que tener persuasión para que ellos te consideren un buen miembro de su grupo, ya que eres nuevo, todo eso. La seguridad que tienes en ti mismo, intrapersonalmente, tu autoestima, todo eso va a influir. Sí. Entonces, todo está conectado. Esa es la clave. Y otra cosa que te quería preguntar. Por ejemplo, cada persona tiene esas 8 inteligencias, ¿no? ¿Cada uno tiene cada cosa un poquito más? ¿O es, por ejemplo, un poco de cada? ¿O todos tenemos la misma inteligencia? No sé cómo explicarlo, pero sí. El concepto es, por ejemplo, cada uno tiene una inteligencia, o 2, o 3, o varias inteligencias en su personalidad, o solemos tenerlas todas, pero de menor cantidad o de menor calidad. Es así. La teoría dice que todos podemos desarrollar las 8 habilidades. En realidad se interesan como habilidades. Todos podemos, pero siempre vamos a destacar en 2 o 3 que van a ser las que más van a describir nuestros rasgos, nuestra personalidad, las que más vamos a destacar. Las 2 primeras que te salen en el test, porque hay un test de que mide qué inteligencias son las tuyas, y las mías no van a ser las tuyas. Tú puedes destacar en naturalista, lógico-matemática y visoespacial, y yo voy a destacar en lingüística, musical y otra. Y así va variando según la persona. Vale, perfecto. Y una pregunta que me han hecho mucho, por ejemplo, ¿la inteligencia emocional es esto lo que estamos hablando? ¿La inteligencia intra y la inteligencia interpersonal? ¿Es eso la inteligencia emocional de que tanta gente habla o no? Sí, es parte, es un componente dentro de las 2, porque estamos hablando de intra, adentro, e inter, pero que persona. Entonces, las personas, los seres humanos, tenemos 3 componentes: el psicológico, mis pensamientos; el emocional, que es una consecuencia de los pensamientos; y las acciones o las conductas, que viene siendo lo que se observa ya, lo que la gente ve. O sea, la gente ve cómo el otro actúa, pero detrás de eso está un pensamiento que precede a una emoción. Es como también es un hilo. La inteligencia emocional, que es la que todo el mundo define como la capacidad de regular o autorregular nuestras emociones para evitar que ellas nos controlen a nosotros, sino más bien nosotros controlarlas a ellas. Eso solamente habla de la parte emocional. Claro. Solamente se basa en eso. Y las técnicas de inteligencia emocional solamente son para regular emociones. O sea, no trabaja pensamientos ni conductas. Es como un componente de la interpersonal o la intrapersonal, está dentro. Vale. Podríamos decir que para que una persona se sienta completo, por así decirlo, necesita tener la intra y la inter y la emocional, para sentirse ya como completo, por así decirlo. Es que dentro de la intra y la inter está la emocional. Va a estar ahí. Claro. Es un componente. Es como todo forma parte de todo. No es aparte ni es diferente, no está dentro
de la interpersonal y la intrapersonal. Porque tengo que tener inteligencia emocional, por ejemplo, para conocerme cuáles son mis reacciones cuando algo no me gusta. Yo, por ejemplo, sé que a mí me enoja que lleguen tarde. Entonces yo tengo pensamientos de, ay, esta persona es una irresponsable. Ese es el pensamiento. Mi emoción, ¿cuál va a ser? La ira o el enojo. Y mi conducta, ¿cuál va a ser? No sé, me paro y me voy. Entonces, para controlar, regular la emoción, sería hay una técnica, por ejemplo, la técnica del semáforo, que decimos, la luz roja, pare, no reaccione, no grite, la luz amarilla, reflexione, busque una solución, aunque la solución es que voy a respirar profundo y voy a contar hasta 10. Y la luz verde, actuar, aplicar la solución, o sea, todas esas técnicas son parte de la emocional, pero ese es como un apagafuego o como si fuéramos un bombero, solamente vamos a apagar el fuego en el momento. Para poder regularnos, en realidad tenemos que cambiar los pensamientos, que es el origen de todo. Me encanta eso porque mucha gente intenta solucionar solamente la emoción. Claro, pero no sabe dónde está el problema, ¿no? Y la raíz de todo son tus pensamientos, ¿no? Mucha gente no le da importancia a los pensamientos y dice, no, eso no, dime, yo es que me enfado mucho, yo quiero una solución así rápida, ¿no? O la píldora secreta o lo que ellos piensan. ¿Qué pensamiento provoca ese enfado? ¿De dónde viene? Eso es lo que hay que trabajar. Pues sí, hay que trabajar nuestro pensamiento. De ahí de nuestro pensamiento ya podemos trabajar un poco nuestras emociones. Y ya de ahí ya miramos nuestra personalidad. No al revés. La gente busca, dice, dime qué personalidad tengo. Pues yo soy esto. Y ya te pones una etiqueta y dices, yo soy esta persona y actúo como esta persona, ¿no? Pero no. Tienes que mirar por qué tiene esas emociones, por qué actúas de esa manera. A lo mejor solamente tienes que cambiar una manera de pensar, ¿no? Y otra cosa que te quería preguntar. Si tenemos un tipo de personalidad, ¿se puede cambiar a la larga o mantenemos nuestras personalidades, por así decirlo? La personalidad es permanente en el tiempo, no cambia. La personalidad está compuesta de rasgos y estados. Entonces, lo que son los rasgos, eso es lo que en realidad define nuestra personalidad. Mi rasgo de ira tiene un componente ya genético, por eso son rasgos. O sea, que puede que otra persona en tu familia también lo tenga. Y eso se puede manejar. Pero siempre vas a tender a tener esos impulsos, ese tipo de necesidades, ese tipo de emociones. Entonces, no se puede curar, pero se puede solucionar. Claro, con mucho trabajo. Vale. Sí. Entonces, ya sabes, eso de bueno, voy a eliminar esto, no existe algo que significa eliminar algo, sino se puede mejorar, se puede reducir, se puede pausarlo por un momento, pero tu origen o tu personalidad sale de nuevo, ¿no? Si tú eres una persona íntimo, una persona que no le gusta, por ejemplo, ser social o eres más introvertido, tranquilo, pues aunque intentes ser social, tu naturaleza otra vez vuelve, ¿no? Por eso, en verdad, no intentéis, por ejemplo, solucionarlo rápido, sino que puede pararlo durante un periodo de tiempo y cada vez que te sale algo que a ti no te gusta, solucionalo. Pero así, con mucho trabajo. Eso de, no, lo quito y ya está, y todo mi vida es perfecto, no existe. Primero mira a ver cuál es tu personalidad. Bueno, lo primero, tus pensamientos, luego la emoción, luego tu personalidad. Ese es el orden, ¿no? Sí, excelente. Sí, pues bueno, ha sido un placer, Elena. Yo creo que todo el mundo se ha enterado de toda la inteligencia que tenemos, cómo tenemos que usarla, qué es lo importante. No queremos darte una píldora, te la tomas y te olvidas, sino mira cuál es el origen del mal, ¿no? O el origen de lo que no te sale a ti o de lo que no te gusta. Intenta solucionarlo, que suelen ser los pensamientos que me ha dicho Elena. Ha sido un placer, he aprendido muchísimo y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Cuidaros.